Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Ahora, en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión, presentamos Formaciones de la Sensibilidad, un esbozo histórico. La formación de los 5 sentidos es un trabajo de toda la historia universal precedente. Marx. Siguiendo el planteamiento que Marx hace en el famoso prólogo a la crítica de la contribución de la economía política, de que las relaciones sociales de producción, es decir, la organización social en su sentido más amplio y las fuerzas materiales de producción, con cuyo nivel se corresponden, no pueden estar escindidas. A decir de Marx, el conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, y sabemos que cuando las fuerzas productivas o infraestructura y las relaciones sociales de producción o supraestructura entran en contradicción, entonces se abre una etapa de desajuste, de caos, de contradicción y de cambio. Advienen nuevas y superiores formaciones económicas, en otras palabras, nuevas maneras de vida, materiales y espirituales. El progreso de la historia de la humanidad tiene a la base esta forma hológica, a decir del materialismo histórico dialéctico. 5 grandes formaciones económicas o modos de producción son las que Marx nombra: modo asiático, esclavismo, feudalismo y capitalismo, como transición hacia el comunismo. Más allá de toda discusión, lo que aquí interesa es la formulación del desarrollo humano sobre la base de las formaciones económicas, que por naturaleza son también culturales. Es necesario igualmente el reconocimiento de que no existe la razón, un orden único, total e inmutable, sino formaciones racionales, es decir, racionalidades históricamente determinadas que constan de vastas constelaciones de prácticas discursivas, saberes, instituciones y relaciones de poder, sobre cuya conexión estructural se desarrollan conjuntos específicos de formas de vida, en cada uno de los cuales se hallan en funciones cierto sentido de realidad peculiar e intransferible, en el que descansan y se articula redes de certezas comunes. Los estratos más elementales, anónimos, atemáticos o inerciales, de la intersubjetividad operante. Esta nutrida y asertiva formulación es la que Rodolfo Cortés del Moral hace en su texto sobre el concepto de racionalidad, editado por la Universidad de Guanajuato en el 2007, idea paralela a las formaciones económicas que Marx esboza en los manuscritos económico-filosóficos de 1844 y más tarde presentes en el prólogo a la crítica de la economía política. Se puede expresar que 3 han sido las formaciones racionales a lo largo del desarrollo lógico-cognitivo, pero también discursivo, práctico y cotidiano, a saber, racionalidad antigua, cuya forma de razón más acabada es el logos; racionalidad medieval, forma de razón en la que la ratio o el cálculo, es decir, una alta capacidad para comparar y relacionar por medio de la semejanza y la analogía,
es su tipo de razón. Racionalidad moderna, a la que le es consustancial la Vernunft, es decir, el reconocimiento de principios generales de la realidad derivados de la experiencia, de la observación y la confrontación con esquemas mentales o formas abstractas, facultad cognitiva y de representación por la cual la percepción se estructura. ¿Qué tipo de racionalidad hay en nuestro tiempo? Tal vez la forma de ración correspondiente a la era computacional e informacional sea el simulacro y sus prácticas sean la simulación. Ya en distintos infográficos hemos hablado al respecto. Lo esencial es la sospecha de que este tipo de racionalidad se refugia en los discursos y prácticas de la sensibilidad contemporánea, por lo que entonces, siguiendo las formulaciones de Marx y de Rodolfo Cortés, es necesario al menos esbozar esquemáticamente la idea acerca de que también han existido formaciones de la sensibilidad. Quiere decir esto que la sensibilidad humana jamás ha sido una, general e idéntica, y al mismo tiempo es lo que distingue al hombre de las demás especies de la naturaleza, pero también de los demás seres humanos. Nadie, ninguna persona, posee una sensibilidad idéntica a otra. Si la cultura o sociedad se ha desarrollado históricamente sobre la base de formaciones económicas y racionales, entonces también es legítimo hablar de que ha habido formaciones de la sensibilidad. Interesa aquí el espíritu plasmado en cada formación histórica o epocal de la sensibilidad, de las cuales se derivan los cánones para la explicación de los criterios de creación y de belleza en el arte y en las demás actividades humanas sociales. Claro, un recorrido histórico sobre la sensibilidad no puede ser sino sintético, al modo de un esquema de investigación que tendría que concluir con una crítica de la economía política de la sensibilidad, lo que aquí excede el esfuerzo y el medio. Como ya hemos dejado saber en otros espacios de este mismo canal, por sensibilidad entendemos un acto total de percepción, en donde intervienen los sentidos, el pensamiento, la expresión y el trabajo, también definida como subjetividad. La sensibilidad eleva al hombre por encima de los demás seres naturales. La sensibilidad también es el resultado de una formación histórica, del dinamismo entre la subjetividad y la cultura. También es una lucha por la conquista de los derechos humanos y el bienestar colectivo, la inclusión y el dejar ser en su autonomía a los pueblos y a las personas. Así entonces, las formaciones históricas de la sensibilidad serían las siguientes. La sensibilidad de la antigüedad griega, arcaica y clásica. El animal es capaz de moverse a sí mismo en la medida en que es capaz de desear. La facultad de desear no se da a no ser que haya imaginación, y toda imaginación a su vez es racional o sensitiva. De esta última participan también el resto de los animales. Aristóteles. La sensibilidad griega arcaica va del siglo VII al V a.C., referida como el famoso paso del mitos a logos. Abarca desde Hesiodo hasta Píndaro y Baquílides, pasando por los 7 sabios, la filosofía pura o de la naturaleza,
la fábula, la tragedia, la comedia, algunos dicen hasta la era de los sofistas. De hecho, para esta etapa no hay categorías que permitan diferenciar las actividades artísticas de las artesanales, las intelectuales y las prácticas. Durante esta primigenia etapa se emplea el concepto de tecné para dar cuenta de las acciones humanas, tanto poéticas, mánticas, proféticas, adivinatorias y filosóficas. La belleza ligada está totalmente al pensar, decir y hacer, en un fondo mítico poético y de una realidad huidiza, errante y azarosa, en donde siempre todo es un comienzo. El canon es la metis. Metis significa consejo y truco a la vez. Es una deidad que no posee rostro específico alguno, pues su estado es la transformación continua. Apenas es una cuando ya está en proceso de ser otra cosa. Es y no es al mismo tiempo. García Gual, refiriéndose a la metis, expresaba que es una categoría mental de difícil definición, instrumento versátil y sinuoso para la conquista del éxito, mediante la trampa, el disfraz y el ingenio engañador. El mundo de la epopeya, la tragedia y la comedia está sembrado de ejemplos en donde la metis es una especie de categoría maleable de pensamiento, acción y de valoración. Mitológicamente es hija de Oceano y de Tetis, primera amante y esposa de Zeus. La metis pertenece más al horizonte de la teoría que al de Logos propiamente. El segundo momento de la sensibilidad griega es la Edad Clásica, de Sócrates al helenismo. El concepto de mímesis, acuñado por Aristóteles, siguiendo entidades de origen pitagórico, de simetría, armonía, equilibrio, forma, etc., sirve como parámetro, canon o categoría. Incluso la mímesis aristotélica se estira hasta la Edad Media, únicamente que acotada por la teología. La mímesis es para Aristóteles la esencia del arte. Es, asimismo, una imitación de la realidad, nunca una repetición, por tanto, acción creadora. En Grecia, en la antigüedad clásica, el arte tiene una función didáctica y la belleza es aquello que agrada y que conduce a la práctica de las virtudes más nobles. Bajo tal canon, el griego y el romano estructuraron los contenidos de su sensibilidad. Las manifestaciones escultóricas, musicales, pictóricas, arquitectónicas, retóricas, en general artísticas, fueron interpretadas y explicadas por medio de la mímesis, que desde este periodo clásico se instaura como una categoría cognoscitiva, práctica y simbólica, a la cual las obras humanas quedarían supeditadas para su comprensión y explicación. La sensibilidad medieval. La Edad Media dedujo gran parte de sus problemas estéticos de la antigüedad clásica, pero confirió a tales temas un significado nuevo, introduciéndolos en el sentimiento del hombre, del mundo y de la divinidad típicos de la visión cristiana. Dedujo otras categorías de la tradición bíblica y patrística, pero se preocupó de incorporarlas en los marcos filosóficos propuestos por una nueva conciencia sistemática. Umberto Eco.
Autores medievalistas como Eco, Brune, Le Goff, Huizinga, Pastoreo, Duby coinciden en que el medievo estructuró sus categorías conceptuales y valorativas en referencia a la revelación Dios, mundo, hombre, desde los marcos de un simbolismo de fe y de razón, cuyo núcleo es la idea de una estética metafísica, en donde si la belleza no es otra cosa que el resplandor de la forma o esencia que irradia su brillo sobre la materia, entonces resulta evidente que tal apariencia sensible no puede ser sino el símbolo de un principio simple, inmaterial y metafísico. La especulación medieval deduce que Dios ha creado las cosas a su semejanza, por lo cual es natural que al contemplar las cosas se descubra en ellas el vestigio, la huella, la impronta de la belleza, de la sabiduría y del arte divino. He aquí el axioma del cual la mentalidad medieval se apoya para ir al rastreo del conocimiento de sí mismo y al encuentro de la armonía, de la virtud y con la beatitud. La Edad Media considera a la alegoría y a la analogía como criterios de certeza del saber y del conocimiento. Por ejemplo, en las Confesiones San Agustín expresa: porque las bellezas que a través del alma pasan a las manos del artista vienen de aquella belleza que está sobre las almas y por las cuales suspira la mía día y noche. Tal belleza suprasensible es para el Padre de la Iglesia manifestación de la verdad divina, de la que el arte es apariencia. Otra manera de eternizar el platonismo. Para Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, la belleza es aquello que agrada a la vista y lo que es agradable o placentero es una de las divisiones de la bondad. La belleza es una especie de conocimiento que tiene tres condiciones, a saber, la integridad o perfección. La segunda es la proporción o armonía y la tercera es la luminosidad o claridad, brillantez. No hay que olvidar que la belleza para la sensibilidad medieval, junto a la verdad y la bondad, conforman lo que se denomina gracia. La sensibilidad moderna. El arte es el que nos ofrece apreciaciones de las formas universales, haciéndolas aparentes y sensibles. Hegel. Lo que buscamos en el arte, lo mismo que en el pensamiento, es la verdad. Hegel. Para Kant, la estética presenta una paradoja. El juicio estético tiene una base de carácter universal, que es común a la naturaleza humana. La estética es subjetiva, pero cuando se convierte en universal, da lugar a una cierta objetividad basada en las leyes naturales. Una belleza, dice Kant, de la naturaleza es una cosa bella. La belleza artística es una bella representación de una cosa. Esto expresaba en su crítica del juicio. Hegel define la belleza como materialización del idea. Así lo escribe: el arte, representación sensible de la idea, es el espíritu que se reconoce en estas formas alienadas. Para Hegel, lo bello artístico es superior a lo bello natural, debido a que en el primero está presente el espíritu, o sea, la libertad, que es lo único verdadero. Ambas ideas corresponden a la conceptualización que de la belleza se realiza desde la sensibilidad moderna.
En general, la sensibilidad moderna se empata con lo que Heidegger llama época de la imagen del mundo, que también se denomina subjetividad o era del yo, donde la conciencia o la razón se vuelven temas de sí. La categoría o canon de la modernidad es la representación. La representación es una estrategia para hallar lo que el yo proyecta, tanto en la filosofía como en el arte. La representación significa una noción de estrategia, estilo y acción para dar cuenta de las tareas propias del espíritu. La representación acentúa la narrativa en la intimidad e individualidad del sujeto, siempre encarnado en condiciones o en circunstancias específicas, reiterando la premisa de que hay un sujeto trascendental a priori. Esa es la condición moderna de toda representación. La sensibilidad contemporánea. En el fondo, mi escena primitiva es esa, que hoy ya no sé, al mirar tal o cual cuadro, o performance o instalación, cosas así, si están bien o no, y ni siquiera tengo ganas de saberlo en verdad. Entonces hallo que estoy como en suspenso, pero es un suspenso que no ofrece excitación alguna, que no es intenso. Es un suspenso más bien de la neutralización y de la anulación. Jim Baudrillard. La red digital es el emblema del nuevo contexto. Se puede decir que se ha construido una nueva realidad donde los contenidos de la sensibilidad están soportados por redes tecnológicas, computadoras y lenguajes de programación, protocolos de comunicación, aplicaciones, etc. De tal manera que la sensibilidad se recrea desde una red universal digital, esto es, un organismo electrónico, gigantesco por su extensión y operativamente invisible, que ha crecido y soporta cada día más funciones y aplicaciones. Esta red ha engullido a la vida entera en todas sus manifestaciones. Es como un agujero negro que nada de lo que en él cae sale de ahí. La sensibilidad contemporánea, hospedada en la red digital, con todas las consecuencias biopolíticas y ejercicio del poder, mediante la fusión del Estado y del mercado, juega a percibirse como autónoma. Actúa a través de una ética de la transparencia e inclusión, mas no alcanza a desarrollar una conciencia que le permita ver el proceso de modelación y de control de la que es objeto. Cada unidad o parte de este organismo cibernético contribuye a ejercer el poder seductoramente y en la mayor visibilidad posible. Al igual que Amazon y Mercado Libre, diseñan y manipulan los gustos, deseos y necesidades de las personas. Igualmente, Facebook interviene y regula la convivencia humana. Google se encuentra presente en los sistemas de educación básica y superior. Instagram y Twitter fragmentan e instantanean las emociones y los sentimientos. No importa, en general, que en la red la mitad de las cosas sean falsas y la otra mitad mentira sea. Es decir, el aspecto epistemológico y el moral también resultan trastocadas hasta su disolución. En este nuevo contexto, no se trata ya de imitación ni de reiteración, incluso ni de parodia, sino de una suplantación de lo real por los signos de lo real. A decir de Jim Baudrillard, donde lo único real, acaso es el simulacro. Nuevo canon de comprensión que puede asumirse como la migración de la vida a la pantalla en tiempo real, en donde el individuo, aislado domiciliariamente,
o rehén de alguna plataforma de comunicación. Es a través de Zoom, Skype, Teams, Twitter o Tinder. Se conecta e hipercomunica digitalmente, convencido de que es quien dicta o conduce su destino y que al interactuar con otros usuarios construye lazos sociales, unidades de conducta, valores y conocimientos que los califica como individuos transparentes, eficientes y altamente emprendedores. La sensibilidad del me gusta. La comunicación digital es solo vista. Hemos perdido todos los sentidos. Estamos en una fase debilitada de la comunicación, como nunca. La comunicación global y de los likes solo consiente a los que son más iguales a uno. Lo igual no duele. Byung-Chul Han. En la estructura cultural contemporánea y el simulacro como referente, el ser, la verdad, el lenguaje, el deber, etc., se vuelven cuestiones ligeras, livianas, delgadas y sin identidad, pues la sensibilidad humana ha sido vaciada de toda profundidad, con que la belleza es refundida en el campo de la cultura banal, donde lo que se celebra no es sino el consumismo, en donde, como dice Chul Han, la exaltación de lo superfluo es más que evidente, al igual que el arte de Jack Combs, sin costuras, sin bordes, arte limitado y pulido, sin resistencias al tacto, a los sentidos y al pensamiento, y alejado de cualquier dialéctica y hermenéutica, como todo lo que sucede en las redes sociales. En el horizonte histórico de la sensibilidad, la experiencia de lo bello fue siempre un evento. Lo sagrado y el misterio acontecían en el aparecer de la verdad, de lo metafórico del mito. La unidad de lo divino se revelaba en la multiplicidad de las formas, en la alegoría y en la analogía. El ser y la verdad, al no ser adicionales, devenían identidad en el concepto. Entonces, lo bello era asunto de la negatividad, es decir, del pensar, en donde el sujeto era conmovido o vulnerado por aquello que lo tocaba hasta lo más íntimo. En la actualidad, lo bello resulta satinado cuando se le resta toda negatividad. En la medida en que la sensibilidad es llevada a actuar desde la esfera de una estructura tecnológica cuyo entorno es el ciberespacio y su canon es el simulacro, lo bello se agota en el me gusta. El me gusta es una expresión que muestra todo el vacío y anestetización de la sensibilidad, o sea, del sentir, del pensar, del expresar. Aquí no hay sacudida. La cultura del me gusta rechaza toda forma de vulneración y conmoción. El me gusta, como el wow o el hashtag, no son, para el filósofo coreano Byung-Chul Han, otra cosa sino la evidencia de que la experiencia ante lo bello está paralizada. No olvides suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Por más anestesiada que tu sensibilidad se encuentre y orientada hacia el gusto por lo banal y lo superfluo, siempre se puede hacer cortocircuito si miras las cosas desde el horizonte de lo arcaico y lo rupestre, como es el caso de este canal. Un trabajo rupestre a emprender es la subversión de ser uno mismo, pero no en el horizonte del individualismo comunicacional e informacional,
sino en la acción dialógica de la escucha y el respeto del otro, sin abandonar la tarea que implica la formación de una sensibilidad emancipada. ¿Hasta cuándo tu sensibilidad va a reaccionar? Ya es hora, ¿no crees?